los laburantes y sus organizaciones. Una radiografía de la realidad sindical de Rosario y la región. Sindicatos. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Sindicatos. Once horas 4 minutos, seguimos en la brújula de la mañana y como lo dice la presentación de esta sección, sindicatos, la idea es poder charlar con los diferentes secretarios generales de los distintos gremios de la ciudad de Rosario y la región para debatir, para problematizar sobre el sindicalismo a nivel general y sobre todo sobre los sectores a los cuales representan. Por eso en el día de hoy está con nosotros en el piso Matías Layuz, quien es el secretario general de la Asociación Bancaria de la Seccional Rosario. Nació en la ciudad de Buenos Aires un 7 de agosto del 54. A los 16 años comenzó su militancia política en la Juventud Secundaria Peronista e integró el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional número 1 de nuestra ciudad. Primero fue delegado de empleados de comercio y al ingresar al Banco Provincial de Santa Fe, allá por el 79, es elegido delegado de la sucursal. Fue delegado general del banco. Fue secretario general de la Comisión Gremial Interna, Congresal Nacional, secretario de Administración de Acción Gremial, adjunto y desde 2014 es secretario general de la Bancaria Rosario. Actualmente también es secretario general del Movimiento Sindical Rosarino. Bueno, buenos días, Layuz. Nahuel los saluda. Bienvenidos al programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y buen día para todos. Bueno, lo decíamos al comienzo en esta idea de problematizar sobre el sindicalismo en general. ¿Qué visión tienen ustedes, justamente que son los secretarios generales de los distintos gremios? Vos sos del 2014 secretario del Movimiento Sindical Rosarino. ¿Cómo se generó ese movimiento? ¿Desde dónde surge? Bueno, este movimiento surge a partir de la fuerte intromisión que tuvo en su momento el sindicato de camioneros para hacerse de una forma que nosotros no compartimos de la CGT Rosario. Ajá. Y a partir de ahí, estamos hablando de hace 5 o 6 años atrás, los gremios que veníamos precisamente a conducir la Confederación General del Trabajo de Rosario, cuyo secretario general fue Néstor Ferraza, de los municipales, secretario general de los municipales, un grupo importante de gremios de la ciudad de Rosario, conformamos el Movimiento Sindical Rosarino y hasta el día de la fecha, bueno, creemos haber tenido la coherencia en manifestarnos ante cada cuestión que consideramos injusta, en estar presentes en cada conflicto sindical y ocupando un espacio que no ocupó en estos años la CGT. Claro, en ese movimiento hay distintos gremios. Uno reconoce a simple vista a SADOP, a Luz y Fuerza, a ESMATA. ¿Se puede pensar en agregar otros gremios? ¿Cómo es el acuerdo que establecieron ustedes? No hay un acuerdo, esto no es una cuestión cerrada, siempre hay gremios que se fueron incorporando con el correr del tiempo, claro. El sindicato de la alimentación. Ayer casualmente me llaman los compañeros del sindicato jaboneros que tienen su sede en Villa Gobernador Galvez para incorporarse a la mesa y se van a incorporar a partir de esta semana. Las puertas están abiertas para todos los que piensen de la misma manera que pensamos nosotros hoy, con el firme objetivo de tener una actitud y una convicción de enfrentar el actual modelo económico. Claro, a eso iba. ¿Cómo piensa hoy el movimiento sindical? Esto de, bueno, aquellos que piensan como nosotros, ¿cómo uno lo puede, no encasillarse, pero sí entender en la forma de actuar, en la forma de desarrollarse este movimiento sindical de Rosario? Mirá, nosotros entendemos de que hoy no hay lugar para los grises en cuanto al posicionamiento frente al modelo económico que expresa el gobierno de la nación. Y en este sentido hay que ser amplio con quienes tengan esta convicción y actitud de enfrentarlo. Y no solamente con los propios sindicatos, sino nosotros hace pocos días realizamos un acto en Luz y Fuerza, convocando un frente antimodelo donde participaron partidos políticos, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones estudiantiles,
la multisectorial, la Unión de Almaceneros, las APIME. Es decir, hay que empezar a generar espacios que nos convoquen a todos. Bueno, es el espacio que también encontramos y promovimos junto con la CTA de los trabajadores el pasado 6 de abril, cuando decidimos hacer un paro activo con movilización en Rosario, confluyendo en un acto muy importante, multitudinario, en la esquina de San Martín y Córdoba. ¿Se puede pensar en un movimiento donde confluyan esta unidad de que incluso uno lo escucha cada vez que tiene la posibilidad de cubrir esta unidad de trabajadores, y al que no le gusta que se joda, este cántico que ya se hizo casi como una bandera? ¿Se pueden pensar en confluir las dos CTA? ¿Se pueden pensar en confluir también distintos gremios que vienen por ahí de otra ala, pero que incluso también enfrentan o entienden a este modelo como nocivo? Sí, yo creo que ya en la acción estamos confluyendo. Ajá. Esto quedó demostrado muy claramente en la marcha federal del año pasado. En la ciudad de Rosario hubo una importante movilización con la presencia de Sergio Palazzo, que hoy conduce no solamente la Banquera Nacional, sino la Corriente Federal de Trabajadores, y la presencia de Hugo Yasky, que es el máximo referente de la CTA. Y también lo hicimos en las últimas movilizaciones en la Marcha Federal Docente. Claro. En el último paro y movilización que tuvieron los docentes en la ciudad de Rosario, ahí confluimos todos los sectores, y ya te vuelvo a reiterar, el mismo 6 de abril, todos estos sectores confluimos en esta unidad de acción, enfrentando en definitiva al modelo económico del gobierno nacional. Ahora, ¿usted cómo ve el sindicalismo actual? Pensando en esto que decías, nosotros ingresamos por una manera de conducir que tenía la CGT, en la cual no compartíamos, y uno piensa en la actualidad cómo el gobierno arremetió contra los sindicatos, cómo hay un cierto desprestigio en el sindicalismo, incluso puntualmente, que se vio también en el último acto de la CGT en Buenos Aires, cuando las bases, muchas fueron las que presionaron esta idea de anunciar el paro. ¿Qué análisis tenés con respecto a esto? Mira, esto, uno que tiene más años, no es nuevo, y estas formas de conducir o divisiones se profundizan cuando tenemos gobiernos con una impronta neoliberal muy fuerte. Esto ha pasado desde la época de Onganía, pasando por la dictadura de Videla hasta la década neoliberal de los años 90. Seguro siempre hubo posicionamientos distintos en el movimiento obrero. Claro. Nosotros entendemos de que son procesos donde hay que trabajar fuertemente por la unidad, y hoy lo que estamos, a diferencia de otros años, hoy lo que se está disputando no es solamente enfrentar un modelo económico, sino que lo expresó el propio presidente de la Nación. El mismo día del paro ratificaba él en el Hotel Hilton de Buenos Aires, mientras participaba de la mini conferencia de Davos, que él no venía por un cambio económico, sino por un cambio cultural. Claro. Entonces estamos librando realmente una batalla cultural, y en esa batalla cultural se pone en juego las cuestiones más básicas que tiene el trabajador, como es la existencia misma de la paritaria. Ha pasado con los bancarios, está pasando hoy en día con los docentes en el orden nacional. A los jueces que fallan a favor de los trabajadores se le pide juicio político o se los estigmatiza como militantes de un partido político determinado. Y también hay una impronta muy virulenta contra algunos dirigentes sindicales, y obviamente con el blindaje mediático que tienen, generalizando a todo el movimiento obrero, y en muchos casos interfiriendo en las propias organizaciones, en la vida de las propias organizaciones sindicales, con amenazas concretas de intervenciones. Claro. De que quieren intervenir hasta en los propios procesos electorales de cada uno de los sindicatos, y estigmatizan a un dirigente sindical, como en este caso es Baradel, a nivel nacional, haciendo una campaña muy fuerte de que eso es, de que representa un sindicalismo virulento, no acorde a la realidad, cuando el compañero lo que está haciendo es defender los intereses de su sector.
y que obviamente cuenta con la solidaridad y el respaldo de todos nosotros, pero es la forma que tienen de desvirtuar el posicionamiento que tiene una gran parte del sindicalismo con respecto al gobierno de la nación. Ustedes, la Jufer es un sector de los que más ganaron. No sé si los trabajadores, sí el sector financiero. Estamos hablando que en los últimos incluso 15 años, en toda la época del kirchnerismo y en la época del macrismo, continúa. ¿Eso se vio en los trabajadores? Porque eso también es una pregunta para hacer, que tiene que ver con si este sistema distributivo, esto que tanto se critica, también se puede palpar en los trabajadores. ¿Cómo se da la pelea? ¿Cómo se da esa disputa con ese gran monstruo que termina siendo el sistema financiero? Sí, en primer lugar, cuando vos hablás de las ganancias de los últimos años, incluido el gobierno anterior y el actual, también hay que remarcar que hace 40 años que el país tiene una deuda, fundamentalmente la democracia, que es precisamente que heredamos una ley de entidades financieras promulgada durante el mandato de la última dictadura cívico-militar, cuando José Alfredo Martínez de Oz le impulsó desde su lugar como ministro de Economía de la Nación. Con respecto a la puja distributiva, nosotros en estos últimos años hemos dado peleas muy fuertes con el sector financiero para obtener el mejor salario posible. Entendemos de que tenemos hoy uno de los mejores salarios del país, y también hace 2 años incorporamos el artículo 14 bis, parte del artículo 14 bis de la Constitución Nacional en nuestra paritaria, cuando logramos obtener una participación en las ganancias más allá de nuestro salario del sistema financiero, cuestión que con esfuerzo y lucha al día de hoy se sigue respetando. Y el último acuerdo que se había firmado en la propia oficina del Ministerio de Trabajo de la Nación por el propio ministro, a los pocos días era desconocido, logramos revitalizarlo, aplicarlo, y entendemos que tenemos un salario acorde. Obviamente claro, que no está directamente relacionado con la ganancia de los bancos, porque si no cada uno de nosotros sería hoy millonario. Claramente. Y ahora también pensando en perspectiva, porque yo me acuerdo cuando charlábamos también en el primer programa con Daniel Jofra, quien es el secretario general que tiene que ver con las grandes cerealeras y el sector oleaginoso, y le preguntaba en esta disputa con respecto primero a la relación con otros gremios. Vos estás dentro del movimiento sindical rosarino, tenés la posibilidad de disputar con un monstruo como es el sistema financiero, pero a la vez el que está más permeable a generar, ¿cómo decirlo?, a dar concesiones. A otros gremios, como uno se le viene a la cabeza, empleados de comercio, que no tienen la misma posibilidad. ¿Cómo se confluyen? ¿Cómo hacen para poner en una misma causa una causa justa? ¿Cómo unificar el reclamo sería? Mirá, en esto tiene que ver mucho la cuestión más básica que hoy que está plasmada desde sus inicios en la actividad sindical, que es la solidaridad. Nosotros sabemos que tenemos hoy un enemigo en común, que es el gobierno aplicando este plan económico. Claro. Y después aquellos sectores que hoy, como el sector bancario, estamos medianamente tranquilos en cuanto a haber cerrado la discusión paritaria, no estar discutiendo en estos días despidos en forma masiva como claro, están la mayoría de los gremios industriales de nuestro país y otros sectores, inclusive el sector del empleo público. Entendemos de que si no somos solidarios, si no estamos codo a codo con cada trabajador que hoy tiene conflicto, este es un modelo que la historia ha indicado que indefectiblemente va a terminar afectando a todos los sectores, inclusive al sector bancario, por mejor que estemos hoy parados. Cada trabajador que hoy está desempleado es un trabajador que tiene una cuenta a sueldo menos, es un trabajador que va a asistir, que no va a tener tarjeta de crédito, que no va a tener tarjeta de débito, que no va a poder proyectar un futuro sacando un préstamo personal. Y esto es un correlato, porque atrás de cada trabajador despedido hay un montón de trabajo informal que también se queda desguarecido, y hay claro, todo un sistema económico que entra en recesión, y hoy lo estamos palpando. Y para los que tenemos algunos años más, el 2001 nos marcó claramente de que empezó por un sector y se terminó arrastrando a todos, y terminamos con los bancos tabicados, porque la gente venía con un martillo
a romper las instituciones bancarias exigiendo que se le devuelva el dinero incautado en la época del corralito. Así que no queremos repetir la experiencia. ¿Hay miedo con respecto a eso? Mirá, creo que el gobierno está jugando una línea muy finita y muy, desde mi punto de vista, muy responsable con respecto al futuro, porque que yo tenga conocimiento, ningún proceso neoliberal y de ajuste en la Argentina terminó bien. Terminaron todos muy mal. Y nosotros entendemos de que esto no debe volver a suceder. Y para que no suceda, es indefectible que se cambie el rumbo del plan económico. ¿Y a ustedes, esto de esta distinción que haces de los modelos entre lo que fue la gestión anterior con la actual, en el sector repercutió el cambio de gobierno o se mantuvo una cierta lógica? No, desde el punto de vista de la actividad financiera se mantuvo una cierta lógica. Ahora hay sectores que están más afectados. Para darte un ejemplo muy concreto, el Banco Hipotecario Nacional desmanteló en todo el país las oficinas Procrear, inclusive en la ciudad de Rosario. Claro. Tenía un local propio acá en la calle Santa Fe, calle esquina Corriente, y lo desmanteló. ¿Por qué? Porque su plan es otro y el gobierno decidió que los planes de vivienda ya no van a pertenecer al banco, no van a tener, no van a tener mayoritariamente, como era antes, se hacían exclusivamente a través del banco hipotecario, banco que por otra parte es mayoritariamente accionario el Estado. Nosotros estamos exigiendo a la banquera que sea 100%. Claro. Y hoy se le concesionó la potestad de otorgar créditos hipotecarios a la banca privada, inclusive a la banca internacional, obviamente en condiciones mucho más desventajosas de lo que era acceder a un plan Procrear. Desde ese punto de vista, obviamente que también fuimos afectados. Y hoy lo que también se ve en el sector económico es volver a las recetas neoliberales de bajar la calidad o cerrar industrias en el país a favor de un modelo agroexportador y con las altas tasas de intereses favorecer la especulación financiera, como esto ya lo hemos vivido no solamente en los 90, sino en la propia época de la última dictadura militar. ¿Y hay diferencia con la provincia? Vos que sos secretario acá de Rosario, que manejás lo que es la provincia de Santa Fe, ¿notás cierta diferencia, algún tipo de correlato, esto de el modelo agroexportador, que uno puede pensar que se repite así como a nivel provincial como a nivel nacional? Sí, desde el punto de vista de los empresarios, de los pools y eso, obviamente que y obviamente acá más allá de la ciudad de Rosario, en todo lo que es el cordón industrial, fundamentalmente la zona portuaria de San Lorenzo, donde más sale la exportación del país, la actitud de los empresarios, obviamente que es la misma y más agravada, porque lo que ha hecho este gobierno con sus actitudes es envalentonar no solamente a los economistas que opinan y hacen suyo este modelo, sino a los patrones. Esto lo hemos visto con los aprietes en el último paro y con su impronta a nivel nacional. Desde el Estado provincial vemos una actitud obviamente diferente en algunas cuestiones que tienen que ver con el Ministerio de la Producción de Santa Fe, con el Ministerio de Trabajo. Claro. Bueno, lo palpamos hace horas con el conflicto de la UON y Mefrowells, y cuando en el caso puntual de los bancarios, cuando nosotros tenemos un conflicto por un despido puntual o pretender no renovar un contrato que lleva más de 12 meses en una entidad bancaria, encontramos un respaldo en el Ministerio de Trabajo de la provincia, dictando una conciliación obligatoria, favoreciendo un espacio que después nos permita reincorporar a ese trabajador. Claro. Y ahora ya pensando también en una visión más macro, lo que tiene que ver con discutir el sindicalismo, a uno se le viene a la cabeza muchos referentes que incluso están hace varios años manejando una central obrera y piensa en esto de la burocracia sindical, en esto de la democracia. ¿Existe la democracia sindical? ¿Hay más burocracia? ¿Con qué palabra o cómo me puede definir cómo está la actualidad del sindicalismo, no solamente acá en la región, sino a nivel nacional? Mira, el sindicalismo en la Argentina tiene una estructura, un modelo muy importante, muy arraigado.
No muchos países en el mundo tienen la estructura sindical que hay en la Argentina, por eso la actividad sindical está insertada desde las bases en cada oficina, claro, en cada escuela, en cada fábrica, en cada taller. Porque hay comisión interna, porque hay delegados que se renuevan cada 2 años, y seguramente que habrá, hay dirigentes que puedan hacer hablar o hacer levantar las banderas de enfrentar la burocracia sindical, pero mayoritariamente hay democracia sindical porque la actividad se realiza cotidianamente, hay miles y miles de delegados en todo el país. Hoy es importantísima la cantidad de jóvenes que se han incorporado a la actividad sindical, tanto varones como mujeres, y uno lo ve no solamente en bancarios, sino en infinidad de gremios, cuando hay actividades de capacitación o nos juntamos en una movilización y uno ve distintos trabajadores jóvenes llevando las banderas de cada gremio y son delegados, y eso hacen a la democracia sindical, que después se refleja en cada uno de los secretariados, que se renuevan cada 4 años, algunos renuevan mandatos, otros van rotando en el ejercicio de ejercer un cargo determinado, como puede ser una secretaría general. Y te digo, en el gremio bancario son prácticamente, ha habido más de 2.000 elecciones de comisiones gremiales internas en todo el país, en cada claro, uno de los bancos. Hoy en Rosario, creo que excepto un solo banco, todos los bancos de la ciudad de Rosario tienen representación sindical. Y se puede pensar en un sistema casi como el político, en el sentido de que tengan una cantidad de años de mandato. ¿Se puede pensar algo así? ¿Quién lo tiene que definir a eso? ¿Lo tienen que definir los propios trabajadores? ¿Lo tiene que definir el Estado? Yo creo que es una potestad de los propios trabajadores, de las propias organizaciones sindicales. Nosotros siempre de la bancaria promovemos la mayor apertura, el mayor pluralismo, la rotación, pero la intromisión del Estado siempre tiene intereses, y si el sector político quiere opinar al respecto, también lo tiene que actuar cumpliendo también las mismas reglas de juego, claro, porque por ahí un diputado o un senador que hace 15 años que está en la misma función viene a exigir renovación en los estamentos sindicales, o un funcionario que está en la administración pública desde hace más de 40 años viene a exigir renovación en el sector sindical, o te lo exigen y no se lo exigen al sector empresarial, porque claro, el sector empresarial también está gremiado. Entonces veamos las autoridades de la Bolsa de Comercio, de la Sociedad Rural Argentina, de la Unión Industrial de la República Argentina, de ADEVA, de las cámaras más poderosas del país, de las cámaras bancarias, de ABAPRA, si han renovado o no han renovado sus dirigentes, si son siempre los mismos, porque por ahí también pasa la cuestión, no solamente lo que pasa que esto obviamente tiene que ver con que defendiendo la proyección o el avance de este modelo económico se va a intentar atacar de todas las formas posibles a los sindicatos. Por último, Layuz, preguntarle, ¿qué relación tiene el Estado en esta idea de pensarla? Los docentes tienen la posibilidad que es el mismo con el que discuten, es el patrón. Ustedes tienen esta dualidad, que a su vez discuten con el sector privado, pero a su vez también muchos de los bancos son públicos. ¿Cómo se da esta conversación? ¿Cómo se da esta disputa? ¿Cómo entienden al Estado? Mirá, los bancarios tenemos un solo convenio y una sola paritaria, que incluye a los bancos públicos, sí, a los bancos cooperativos, a los bancos privados, inclusive a los bancos privados de capitales internacionales. Si bien están agrupados en distintas cámaras, cuando discutimos convenios, discutimos una sola paritaria y el mismo aumento para todos los trabajadores del país, y el ámbito de discusión es el mismo. En esta última paritaria nos encontramos discutiendo con los banqueros, fundamentalmente los demás pesos, que son los internacionales, de la mano del Estado. Claro. Esto indisimuladamente y groseramente planteado. Y acá, desde la Presidencia de la Nación para abajo, se está inculcando tanto a los jueces del orden del fuero laboral como al propio ministro de Trabajo de la Nación, a que sean no solamente equitativos, sino que dejen de ser
permeables como era antes del lado del trabajador. Y todos sabemos de que un Ministerio de Trabajo no, ni siquiera puede ser equidistante de las partes, sino que fue creado para estar en la relación capital-trabajo, para estar de la parte más débil en esta discusión, en esta relación, que es el del lado del trabajador. Una de las grandes reclamos que ustedes vienen teniendo históricamente, que se dio en el último tiempo, tiene que ver con el impuesto a las ganancias, algo que entraba en disputa, que incluso uno escuchaba mucho en otros gremios esta idea de que el sistema financiero no se grava. ¿Usted qué posición tienen con eso? Nosotros seguimos teniendo la misma posición de siempre, que ningún trabajador en la Argentina debería pagar impuestos a las ganancias. Y esto que estoy diciendo yo lo dijo Mauricio Macri en un spot publicitario durante su campaña electoral. Y acá hubo un intento, bueno, se aprobó una nueva ley, pero lejos de que ningún trabajador pague impuestos a las ganancias, cada vez más, si bien han bajado algunas alícuotas, cada vez son más los trabajadores que tributan impuesto a las ganancias. Y retomando la promesa incumplida de Macri, no solamente fue la única. No voy a ajustar, no voy a devaluar, voy a crear más de 2 millones de puestos de trabajo, hay 1,5 millones desocupados. Realmente hay un incumplimiento electoral flagrante, y hubo una sola medida prometida en campaña que se cumplió a los pocos días, que fue bajar las retenciones al sector más concentrado agroexportador de la República Argentina, y a los pocos meses a la minera, pero el resto... ¿Y con respecto a agravar al sistema financiero? De eso ni hablar. Eso se había propuesto cuando fueron las 5 centrales obreras al Congreso de la Nación a plantear una nueva ley de identidad, una nueva ley con respecto al tema de impuestos a las ganancias, y que se gravara, entre otras, al sistema financiero, y en la discusión que hubo y en el consenso que hubo en la ley que finalmente se aprobó, obviamente que al sistema financiero ni por asomo ni cerca le picaron las balas. Así que seguimos con esa impunidad, diríamos. Por eso también hay que retomar a 40 años que se cumplen este año. La ley de identidad financiera fue sancionada en 1977. A 40 años siempre tenemos que redoblar la apuesta para que tener una nueva ley de identidades financieras, para que sea considerado un servicio público el financiero, y no con las atribuciones y la impunidad con la que hoy se está manejando. Layuz, le agradecemos enormemente la presencia acá, esta idea de, lo decíamos al comienzo del programa, de debatir del sindicalismo de la mirada de ustedes, de los secretarios generales, de ustedes los sindicalistas, en esto que se habla mucho, incluso en el contexto, lo decías vos también, en el ámbito mediático, pero que no se debate tanto puntualmente desde esa mirada. Así que te agradecemos. No, el agradecido soy yo, y bueno, también felicitarlo por esta idea, por esta iniciativa de mostrar una cara distinta a lo que uno ve expresado en muchos medios, fundamentalmente aquellos medios hoy concentrados del país, que creo que forman parte de una alianza estratégica que es el Gobierno Nacional, los grandes medios económicos concentrados, y ese blindaje que le permite con la corporación mediática. 11:32, nos vamos a la última tanda del programa y ya nos adentramos también en lo que va a ser la última parte, que tiene que ver con los sorteos, tiene que ver con esta nota cultural. Les recordamos que vamos a tener la presencia de Alejandra Méndez hablando sobre Tarde Abedul, que es el libro del cual vamos a sortear en el día de hoy, y en el marco justamente de lo que fue la Semana de la Lectura en la ciudad de Rosario.